Bendiciones hermanos, mi nombre es April Soto, pertenezco al ministerio Oseas 6.3 y esta es la última lección del tema que hemos estado tratando, la penetrante voz del Espíritu Santo. Esta lección lleva por título Fuera de la caja. Les recuerdo nuestro versículo base en 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oremos. Señor, en este momento ponemos en tus manos, Padre Celestial, este tiempo que vamos a dedicar a estudiar y a escuchar tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú quien nos lleva a toda verdad y a toda justicia, que nos enseñes, Señor, de lo que tú nos estás hablando, que llegues a cada uno de nuestros corazones con tu voz veraz, contundente y penetrante, que podamos entender qué es lo que tienes que decirnos a cada uno de nosotros. Ponemos este tiempo en tus manos y nos disponemos a escuchar lo que tienes para decirnos. En el nombre de Jesús. Amén. En nuestra última lección del tema de la penetrante voz del Espíritu Santo, abarcaremos un poco la libertad del Espíritu. Para recapitular lo que hemos hablado, hablamos primero del mundo que está perdido, hablamos de las voces que hablan a nuestra mente y cuál es la voz del Espíritu y cómo identificarla, cuáles son los temas que habla principales, y después hablamos un poco de qué es lo que sucede cuando a veces no podemos escuchar la voz del Espíritu Santo. Al finalizar la lección anterior, hablamos un poco de que no podíamos tratar de encasillar al Espíritu Santo en nuestra mente finita, porque Él es Dios, omnisciente, omnipotente, omnipresente, y nosotros somos creación suya. No podemos intentar amarrar al Espíritu Santo a lo que nuestra cabeza finita piense que debe ser. La palabra en 2 Corintios 3:17 nos dice que Dios es espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Fíjese que no dice que hay rigidez, que no dice que hay tedio, que no dice que hay lo que piensa fulano, mengano, sutano y perencejo. No, hay libertad. Eso es lo que trae el Espíritu. Tal vez hemos errado en pensar que el Espíritu solo puede hacer como yo pienso, como yo creo, como a mí me parece. Recordemos que esa es la voz de nuestra opinión, no es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu tiene potestad de transformar. Lo escuchamos en lecciones anteriores. Por medio de esta potestad, este poder de transformar es que puede manifestarse como Él quiera. El Espíritu Santo, la palabra lo dice, que tiene una multiforme manifestación. Puede manifestarse en maneras que nosotros no pensamos y no nos imaginamos. Lo invito a que vayamos a la palabra, a 1 Corintios 12. Iniciaremos en el versículo 7, que dice: Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Vamos a dejar la lectura hasta ahí y me voy a devolver un poco antes del versículo 7 al versículo 4 de 1 Corintios 12. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y si hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero el Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo.
El Espíritu Santo tiene muchas maneras de manifestarse. Y esta parte de 1 Corintios 12 nos habla de los diferentes dones que da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos da dones diferentes a todos por medio de la gracia. Sí, pero también esos dones que tenemos se relacionan con otras cosas de la forma en la que el Señor nos diseñó, nos hablan de nuestra personalidad, nos hablan de nuestro propósito. No a todos nos dieron los mismos dones porque sería muy aburrido que todos fuéramos exactamente iguales, hiciéramos exactamente lo mismo y entonces volveríamos al punto que hablamos en lecciones anteriores. Dios no hizo robots, Dios tiene hijos y cada uno lo hizo diferente. Desde nuestro diseño biológico estamos programados para que todos seamos diferentes. No hay dos personas que tengan el mismo ADN, ni siquiera los gemelos idénticos. Siempre hay alguna pen que cambia en uno o en otro. Eso es obra del Señor. El Señor nos habla y nos dice, te hice único, te hice con un propósito especial. Te doy estos dones porque quiero que los uses para mí. Y no son iguales a los de Mengano y no son iguales a los de fulano, porque tú no eres ni fulano ni Mengano, eres tú. Y es parte de esa comprensión del espíritu de que no puedo encasillarlo o meterlo en una caja y decir es que solo esta es mi opinión y entonces aquí debería quedarse el Espíritu Santo. No, el Señor viene a romper nuestros paradigmas de nuestra mente porque Él quiere que veamos con nuestros ojos espirituales, no con nuestros ojos del alma, no con los ojos de nuestra mente, no con lo que nuestra opinión nos dice. No, estamos llamados a vivir en el Espíritu. ¿Y vivir en el Espíritu qué es? ¿Qué dice Romanos 8? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Si bien es cierto que el Espíritu Santo habla de los temas que hemos estudiado, convicción, confirmación, comunión, también es cierto que estos temas son como muy amplios. Y hemos ahondado en diferentes características de lo que significan uno y otro y qué en temas engloban, pero engloban muchas cosas más. La palabra dice en 1 Corintios 2, versículos del 9 al 11, recordemos que esto es parte de nuestro versículo base. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Te voy a contar un testimonio. ¿Usted cree que el Espíritu Santo le puede advertir que su licencia de conducir está vencida y que usted no se había percatado? Yo conozco un testimonio así. O por ejemplo, otro testimonio. Usted desea ir a visitar a una persona porque se encuentra cerca de la casa y escucha una voz que le dice no vayas porque no está. Se contacta con la persona y corrobora que en efecto lo que la voz del Espíritu Santo le dice es cierto, la persona no está. El Espíritu Santo le va a hablar de cosas que tal vez usted no entienda, pero Él sí, Él es Dios. Sabe por qué y para qué les dice las cosas. A veces no es que usted tenga que entender, porque muchas veces el Espíritu Santo no le va a dar un por qué. Porque esa es nuestra mente humana que considera que necesitamos una razón, una justificación para todas las cosas. Pero el Espíritu Santo, como decíamos, rompe esos paradigmas. Viene y habla de cosas que son diferentes. Viene y habla y nos pone y nos dice, esto que te estoy hablando, esto que te estoy diciendo, es porque te estoy advirtiendo de algo. No es como tú piensas, no es lo que tú crees, es lo que yo te puedo decir. Y con eso nos devolvemos un poco al tema que hablábamos de los dones del Espíritu Santo. Es por eso que cada uno tiene su propia personalidad, cada uno tiene su propio ministerio. El Espíritu Santo no me va a hablar a mí de la misma forma que les hablo a ustedes. Es el mismo Espíritu, sí, pero la gracia del Señor es tanta que puede hablarnos a cada uno de la forma en la que sabe que lo vamos a comprender. Y eso es algo que debemos reconocer y debemos entender los hijos de Dios. Cada uno nos hizo diferentes. Y vemos estos dones del Espíritu como un regalo, porque los ejercemos para honra y gloria del Señor. El Espíritu es el mismo, sí. El mismo Espíritu que le da a una persona sanidad es el Espíritu que le da a otra persona lenguas. Lo que pasa es que, como decía Pablo, no pueden
agraviarse, no podemos pensar que somos menos porque entonces a mí sí me tocaron las lenguas, pero yo no hago sanidades y yo quiero hacer sanidades. El espíritu es el mismo y el Señor no le va a dar algo a usted que sabe que usted no va a poder manejar. El Señor le va a dar a cada uno su justa porción, su justo lo que Él quiere a quien Él quiere. Porque esa es la teocracia. El Señor nos da a nosotros lo que Él sabe que podemos manejar y nos va a decir que no, porque el Señor nos dice que no. Y tenemos que aprender a entender que nosotros no sabemos el final de la historia, no tenemos el panorama completo, pero Dios sí, y Dios nos dice, no, Él sabe por qué es. No podemos limitar al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Qué cosas piensa usted que le puede decir el Espíritu Santo? ¿Tiene alguna idea? ¿Cree que el Espíritu solo le va a decir, tienes que orar así, tienes que pensar así, tienes que ir aquí? Y sí puede ser que lo haga. Claro, el Espíritu está para las cosas espirituales también. Pero debemos sacarlo de esa idea que el Espíritu Santo solo está activo cuando estamos dentro de la congregación, cuando estamos orando o cuando estamos dedicando tiempo al Señor. No, es que el Espíritu Santo vive en nosotros. Él está ahí todo el tiempo. En su levantarse y en su acostarse. Ahí está. Y el Señor lo puede hacer conocer cosas que usted no podría saber de otra manera. Es la labor del Espíritu Santo como guía. Otro testimonio. Una niña pequeña escucha por el teléfono que hay un familiar enfermo, está en el hospital. Ella es pequeña, no sabe que el Espíritu Santo le habla, pero el Espíritu Santo le dice el nombre del padecimiento con el cual días después los médicos van a diagnosticar a ese familiar. Es que el Espíritu habla a quien le escuche. No tiene que ser un adulto muy letrado, muy conocedor. Los niños son más sensibles al espíritu que los adultos muchas veces. Ellos están pendientes de la voz de Dios más que los adultos. He sabido casos de niños pequeños que ven las manifestaciones del enemigo, las manifestaciones de guerra espiritual que hay, y los adultos ni se dan cuenta. Están despiertos, vivos en el espíritu. Y eso es impresionante, porque a veces pensamos que están chiquitos, quién sabe qué pensará, quién sabe lo que dice. Piense fuera de la caja. El espíritu lo está llamando, sálgase de esa idea, de ese mundo cuadrado, donde todas las cosas son de su manera rígida y estructurada, y lo voy a llamar a la libertad del espíritu, en el cual las cosas son como a Dios le parezca, y como Él hizo todo, imagínese, las posibilidades son infinitas. Lo invito que lea conmigo Primera de Reyes 19, vamos a leer del versículo 9 al versículo 13. Para un poco de contexto, recordemos que aquí Elías está huyendo después de haber matado a los profetas de Baal y tener esa gran victoria en el nombre del Señor, siente miedo porque lo amenazan de que lo van a matar y va y se mete a una cueva. Y empieza el versículo 9. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Es un claro ejemplo de que el Espíritu se manifiesta en maneras que no lo esperamos. Pero también podemos tomar de este pasaje que a veces hay cosas que van a querer confundirnos y por eso el entrenamiento que habíamos hablado de reconocer cuándo es que está hablando
el Espíritu Santo. Quizás haya quien piense, lea este pasaje y diga, no, pero habíamos hablado que Dios sí era fuego, que el Espíritu Santo era fuego, que también era viento. Y bueno, el Señor tiene poder para hacer terremotos. Dice que su presencia hace que la tierra tiemble. Y sí, claro, todas esas cosas son ciertas. Dios tiene poder para hacer esas cosas. Son manifestaciones imponentes. Podría estar perfectamente en cualquiera. Pero es que al Señor le gusta sacarnos de la zona de confort de lo que nosotros creemos que debe ser, de lo que nosotros creemos que está bien, de lo que nuestra mente sugiere y supone que debe ser Dios, mostrándonos a nosotros la realidad de su ser. Este silbo apacible, Elías identificó cuál era la presencia del Señor cuando llegaba, cuando estaba el Espíritu de Dios ahí. No en escándalo, no en manifestaciones imponentes, que no digo que Dios no las podría hacer, las ha hecho y las puede hacer. Pero tal vez el punto del silbo apacible es reconocer que nos podemos o debemos salir de lo que pensaríamos que debe ser una manifestación de Dios. Hay quien dice solo de esta forma o solo de esta manera o solo si se lo dice a fulano o solo si se lo dice a mengano. No es así. El don del Espíritu Santo está con los hijos de Dios. Debemos salirnos de esa idea de qué es lo que nuestra mente piensa. El Espíritu puede decirle cómo orar, el Espíritu puede decirle cómo pedir. El Espíritu Santo se le puede presentar, le puede hablar de muchas cosas y de muchas formas. Pero el Espíritu Santo le puede decir si alguien le da algo o hace algo de mala gana. El Espíritu Santo puede decirle, hey, te están intentando engañar, esa persona está mintiendo, porque Él es el Espíritu de verdad, que escudriña lo profundo. El Espíritu Santo lo sabe, nos escanea y escanea a cualquiera, porque Él es Dios, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y escanea a quien sea y le puede decir a usted, mira, te van a engañar, esta persona te quiere hacer un daño, ten cuidado. El Espíritu Santo no tiene que darle razones. Le puede indicar, por ejemplo, no tomar la ruta que toma siempre para ir a su trabajo. Y no necesita darle razones. Usted no siempre va a entender por qué el Espíritu Santo le dice lo que le dice. Pero aquí es donde la fe debe sobreponerse a su razón. Y usted debe hacer caso a la voz del Espíritu. Ejercitarse en la fe y tener esa acción, obediencia. El Espíritu le advierte del peligro, de las intenciones de otros. Le puede indicar cosas que usted no sabe, cosas que usted no tiene forma de saber. Y es que ese es el punto. El Espíritu le va a decir cosas que de otra forma usted no hubiera tenido capacidad de entender. El Espíritu le puede decir cosas de usted mismo que tal vez usted no quiere escuchar. Y es muy cierto y es muy real, porque recordamos, es la primera conversación que tenemos con el Espíritu Santo, convicción. Sé que hay hermanos o hay personas, y me ha pasado a mí, que que el ungido del Señor, la persona que está hablando de parte del Señor, habla. Y empezamos a sospechar de lo que tiene que decir. De si esta persona habla de algo que usted ya ha estado pensando, entonces usted se siente como raro, porque esa persona habla y ya yo lo pensé y está muy extraño. Es el Espíritu Santo. Esa persona no tiene forma de saber lo que está pasando por su cabeza si el Espíritu Santo no le dice. Y es más, puede que ni siquiera sepa que usted lo ha estado pensando. Solo si el Espíritu decide decírselo. Y también puede que el Espíritu se lo diga y le indique, silencio, no digas nada. El Espíritu Santo le ha dicho a usted que mejor no diga nada. A mí sí. A veces nos pasa eso, que escuchamos esa voz del Espíritu que habla por medio de otra persona y empezamos a sospechar y nos sentimos atacados y sentimos como que algo pasa, que por qué, o sea, es conmigo, definitivamente es conmigo, pero en lugar de pensar que es el Espíritu Santo que le habla a la persona, digo, ay no, menganito tiene un problema conmigo. Yo le ofrezco esta óptica, hermano. ¿No cree que sea Dios que ya estaba hablando a su conciencia, apercibiéndolo de lo que está mal y motivándolo al cambio?
Pero en su lugar a veces preferimos hacer un problema con el hermano y decir, qué barbaridad, este lo tienen contra mía. Pero no nos detenemos a pensar que tal vez esa persona de verdad no sabe que nosotros hemos estado pasando por eso, pensando eso. Que no es un ataque personal, que es el espíritu que habla porque ya le dijo a usted y usted no ha querido hacer nada. Es parte de salirnos de esa rigurosidad, de esa estrictez que a veces tenemos en nuestra cabeza. A veces también decimos, la palabra de Dios es que no puede venir de fulano, yo sé que fulano no está hablando del Espíritu Santo. Y usted ya le preguntó al Espíritu Santo por el testimonio de esa persona. Usted le dijo, Espíritu Santo, tú que me confirmas que yo soy hijo de Dios, me confirmas que este es hijo de Dios y está hablando de tu parte. Cuidado con pensar que la palabra de Dios viene de un X, de un Y o un Z específico dentro de su cabeza. Es que la palabra del Señor viene de sus hijos, sí, pero también dice que si los hijos de Dios no hablan de la palabra, las piedras van a hablar. El Señor muchas ocasiones saca de lo que pensamos que es posible. Mira el primer milagro que hizo Jesús, convierte el agua en vino. No es posible, nosotros no tenemos medios para hacerlo, pero Dios sí, porque Él no está limitado por las cosas que nos limitan a nosotros como seres humanos. Dios hizo todo. Y Él tiene sus formas de cambiar, de transformar, es su particularidad. La libertad que tenemos en el Espíritu de Dios que leíamos en Corintios es que ya no tenemos que estar sujetos a lo que éramos antes, es que ahora todo es hecho nuevo. Y hecho nuevo también debe ser nuestro entendimiento, nuestro pensamiento. No pensar como hombres naturales, aunque recordemos tenemos una mente finita, no vamos a comprender todo, no tenemos por qué hacerlo. Hay cosas que el Señor se guarda y que nunca nos va a decir. Pero al mismo tiempo, estamos llamados a renovarnos, a ver ahora, vivir ahora en lo natural y en lo espiritual juntos. Ver el mundo natural y el mundo espiritual como al mismo tiempo. Como uno sobrepuesto del otro. Entender que las cosas que vemos en el mundo natural están también sucediendo en el mundo espiritual y solo el Espíritu Santo nos da la capacidad de ver esas dos y nos muestra lo que Él quiere a quien Él quiere. Habíamos hablado de que donde hay el Espíritu de Dios hay libertad y que al Señor le puede decir cosas de su vida cotidiana, aunque usted no lo crea o no le parezca. Vamos a leer Isaías 11:2, donde dice, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí podemos ver el candelabro que representa los 7 espíritus de Dios. En el centro, del cual se salen todos, el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor. Y vemos que hay parejas. Sabiduría y entendimiento, consejo y poder, conocimiento, temor del Señor. Y una cosa interesante es que si usted piensa sabiduría y entendimiento, la necesita para su vida diaria. Necesita tener sabiduría para su toma de decisiones, para comprender las cosas que pasan. Y no solo en lo natural, en lo espiritual también. Van juntos. Las necesita todo el tiempo. Espíritu de consejo y espíritu de poder. Consejo. Muchas veces los hijos de Dios somos tomados como referente. Las personas que no conocen vienen y nos preguntan, quieren saber de eso que nosotros tenemos. ¿Cuántas veces lo han parado a usted y le han dicho, es que usted habla diferente? Como le pasaba a los apóstoles que les decían, es que hablas como Él. Espíritu de poder, de esa autoridad que debemos tener en el Señor. Espíritu de temor del Señor, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y nosotros debemos tener ese temor del Señor, ese respeto, ese temor del Señor es el convencimiento que nos da el Espíritu Santo y conocimiento para poder entender, para poder tener de qué hablar. Llenar y poblar nuestras mentes de la palabra del Señor y de entender las cosas que el Señor nos está diciendo. Mire que no son cosas que se ocupan solo en el contexto espiritual, son cosas que ocupan todos los días. El Señor no se limitó a decir solo dentro de la congregación y en estas 4 paredes y muy bien, muchas gracias. No,
Es que usted accedió a un cambio de estilo de vida cuando decidió convertirse. Yo accedí a un cambio de estilo de vida cuando decidí convertirme. Y es eso, es una transformación completa. Eso es a lo que el Señor nos está llamando y nos está diciendo, mira, estás equipado. Te doy al Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene estos otros espíritus. Son los 7 espíritus de Dios. ¿Los quieres? Déjate transformar. Salte de esta caja en la que te has querido meter, que has querido pensar que hasta aquí y aquí. Es que no hay tal caja, no hay tal límite humano a las cosas que hace el Espíritu. El Espíritu Santo puede decirle cosas como, mira, no comas ahí. Y usted tal vez puede ser insistente y se sienta, eso es un testimonio que conozco. Y cuando se sienta y le dan el menú, la muchacha que sirve dice, mire, la verdad es que no nos queda nada de comer. No tenía que comer ahí. Usted tiene que levantarse y irse, pero el Espíritu Santo se lo advirtió. O el Espíritu Santo puede decirle otra cosa. El Espíritu Santo puede advertirle, por ejemplo, usted va para un lugar y le dice, no vas a llegar a tiempo. No vas a llegar a tiempo. Y a veces en nuestra humanidad nos sentimos afanados y estresados y decimos, Dios mío, pero yo necesito llegar a tiempo. ¿Cómo que no voy a llegar a tiempo? No vas a llegar a tiempo. Y como decía anteriormente, es que no tiene por qué darle un porqué. Su fe debe ser, no lo comprendo, no lo entiendo todavía. Y hay cosas que va a entender y cosas que no va a entender. Pero en medio de esto, obedecer, actuar, tener fe. Debemos reconocer que el Espíritu está con nosotros todos los días y a cada momento. El Señor se interesa en nuestro día a día. ¿Quiere prueba de esto? Se la leo. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fue informado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi envío vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplicarán más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemas dicen entre ellos. Sus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen y me enderezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es que el Señor, mire todo lo que dice este salmo, es hermoso. El Señor sabe lo que pasa con usted siempre. Y hay personas que piensan y se les olvida, y les pasa algo en la vida y se les olvida orar. Y entonces uno les pregunta, bueno, ya oró, ya habló con el Señor, ya depositó ante el Señor sus cargas y sus preocupaciones. Y es, ay, no he orado. Ay, no me había acordado. Pero es que el Señor está ahí para usted. Cercano está a Jehová a los que le buscan de todo corazón. El Señor está pendiente
a lo que usted tiene que decirle. Es que hablábamos en el tema de comunión que al Señor lo que le interesa es que usted esté cerca de Él. Y si tiene que usar maneras que usted considera tal vez, y entre comillas, poco ortodoxas, o tal vez lo que no algo que usted haría, no algo que usted considere que sea lo normal, o una forma que usted experimente la voz del Señor, del Espíritu Santo, que sea diferente, algo que nunca había escuchado antes, lo va a hacer. Porque el punto principal de escuchar la voz del Espíritu Santo es que tiene que tener comunión con el Señor, tiene que pasar tiempo con Dios. Y cuando usted pasa tiempo con Dios, se afina su oído y usted puede escuchar la voz del Espíritu Santo, voz que lo convence, voz que lo confirma, que lo transforma, que le habla de maneras sorprendentes que usted no se hubiera imaginado, que le dice cosas que usted no tendría forma de saber, que lo advierte del peligro, que lo advierte del mal, que lo advierte también de cosas nuevas y le habla del futuro maravilloso que el Señor tiene planeado para usted. El Espíritu Santo habla de muchas maneras. El Espíritu Santo le puede decir, no, no comas, no hagas, no vayas. Y ahora le hago otra pregunta. ¿Pregunta usted? Espíritu Santo, ¿puedo ir, puedo hacer, puedo comer, puedo decir? Es un estilo de vida. Escuchar la voz del Espíritu Santo no es que la voy a escuchar hoy y después tal vez no mañana, es constante, es un estilo de vida. Comunión para que tener sensibilidad en el Espíritu, para que cuando Él hable, yo escuche, usted escuche. Saquemos al Espíritu Santo de la caja en la que lo hemos querido meter y saquemos la voz del Espíritu Santo de esa cámara a prueba de sonido donde la hemos querido meter para no escuchar. Ansiamos escuchar la voz del Espíritu Santo, nuestra conexión con Dios. Habla de todo lo que habla el Padre. ¿Quién conoce los pensamientos de Dios? Solo el Espíritu Santo. Y es que ese es el punto, es comunión. Retire al Espíritu Santo de esa caja donde usted quiere meterlo, de sus límites, de su mente humana. Ya estudiamos, no es de fiar. No tenemos que hacerle mucho caso, porque a veces nos quiere sabotear. Y aquí es, entréguese a la vida, a la libertad que tiene el Espíritu Santo. Entréguese a esta aventura en la cual nos hemos embarcado ahora para vivir en el Espíritu. Esta forma de vida más excelente a la que hemos sido llamados, donde nos dice, te voy a enseñar cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Cosas que salen directo del corazón de Dios. ¿Usted quiere escucharlas? Yo sé que yo sí. Así cerramos estas enseñanzas referentes a la voz del Espíritu Santo. Recuerde que el Espíritu Santo está en usted, vive en usted, no con, no a la par, en. Honre el templo del Espíritu Santo, somos llamados a santidad. Busque la presencia del Señor, procúrela más que nada. Y recuerde que el Señor está con usted siempre, 24/7. Él espera que usted lo busque, que usted hable con Él. Oramos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza y por esta serie, Señor, en la que pudimos hablar un poquito, porque es una pincelada de toda la inmensidad que tiene la voz de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones, porque el Espíritu Santo ha hablado a cada uno de nosotros y ha empezado transformaciones, ha empezado a dar libertad, ha empezado a sacarnos de esas zonas de confort donde a veces queremos quedarnos. Damos gracias, Señor, porque eres tú en medio nuestro, porque eres tú quien nos permite ser, quien nos permite estar aquí en tu presencia, por quien somos salvos, por quien tenemos vida y vida eterna, vida en abundancia. Porque ahora vemos las cosas espirituales y podemos vivir en conexión con el cielo, con Dios, restaurando esa relación que se había sido rota. Damos gracias, Señor, porque hemos llegado al Padre por medio del Hijo y al Hijo por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el Señor está con ustedes. Bendiciones.